meteorización química, incluso puede haber una meteorización biológica, y me daba como producto este material que conocemos como regolita, material original o material parental. Entonces decíamos, nos interesa estudiar rocas y estudiar minerales porque muchas características que tengan los suelos son heredados de la roca. Entonces, eso nos obliga a nosotros a por lo menos tener unos conocimientos básicos de roca para poder después hablar de meteorización, ¿sí? O hablar, por ejemplo, de formación del suelo. Entonces vamos a ver solamente los conceptos básicos y fíjense en cómo vamos a ir después agregando más contenido a esto. Es un tema que por ahí no siempre nos gusta a nosotros los agrónomos, pero fíjense en que lo vamos a tomar bien tranquilos, de a poquito, y van a ver que es un tema que no es difícil de manejar. Las rocas que nos interesan, incluso los minerales que nos interesan desde el punto de vista agronómico son pocos. ¿Sí? Nosotros no estudiamos los minerales o las rocas con el objetivo de poder clasificarlas. Sí las conocemos, solamente las que son más importantes como formación de suelo. Y yo voy a destacar eso, que es importante. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre a partir de esa roca que dijimos que donde actúa el aire, donde actúa el agua, los organismos? Dijimos que esa roca que es compacta, que está consolidada, sufre un proceso de meteorización. Y como consecuencia, fíjense en que obtenemos un material que es más suelto. ¿Sí? Por eso cuando hablamos del material que es más suelto, que ya está, hablamos de no consolidado. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de este material compacto, hablamos de consolidado. ¿Se entienden los términos? Entonces, como producto obtenemos un material no consolidado, que llamábamos material parental, a partir del cual se forma un suelo. Al principio, todos estos procesos, dijimos que actuaba la meteorización y los factores formadores. Al principio, el suelo que se forma, lógicamente que tiene muy poco espesor. ¿Sí? Para que se empiece a formar el suelo, dijimos que necesitamos la actividad biológica, necesitamos la incorporación de materia orgánica a este material que es inorgánico, que está formado principalmente por fragmentos de rocas y minerales. Entonces, cuando se incorpora el humus, y ya vamos a ver cuáles son esos procesos, y se va oscureciendo, se va formando el horizonte A. Ya vamos a ver que al principio, en un suelo joven, este horizonte A no tiene mucho color, no es muy oscuro, incluso es poco profundo. Y en ese suelo aún se siguen viendo fragmentos de roca. A medida que va evolucionando el proceso, es decir, que sigue actuando los factores formadores, que sigue actuando la meteorización, este horizonte comienza a hacerse más profundo, más oscuro, ¿sí? E incluso se comienzan a diferenciar otros horizontes. El primero que se forma siempre es el horizonte A, ¿sí? Y después se van formando los otros horizontes, B, después E. Decimos, en este caso, cuando solamente tenemos un horizonte A, decimos que es un suelo juvenil, particularmente cuando son claros, pocos profundos, es un suelo joven. Cuando se encuentra ya el horizonte B, decimos que es un suelo desarrollado o maduro. ¿Está bien? Bien. Entonces, visto esto, veamos entonces qué son las rocas. Dijimos que las rocas están formadas por minerales. Veamos algunas definiciones. Entonces, son agregados de distintas especies minerales o, ojo, una roca puede estar formado por un solo mineral. ¿Sí? Una caliza solamente está formado por un solo mineral. Son cuerpos o unidades que constituyen la corteza terrestre. Bien, eso lo habíamos visto. Dijimos, puede ser entonces una asociación simplemente de minerales. Son mezclas o agregados de minerales. ¿Cómo podemos clasificar a las rocas?
Para poder entonces estudiarlas, las clasificamos. Las podemos clasificar según su origen, o podemos tener otra clasificación de acuerdo a pensando las rocas como formadoras de suelo. Eso es lo que conocemos como la clasificación de Gerasimov, y esa es muy importante desde el punto de vista de la formación del suelo, desde el punto de vista edafológico. ¿Sí? Pero vamos a comenzar con esta, que clasifica las rocas de acuerdo a su origen. Entonces, de acuerdo a su origen, podemos hablar de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas también las pueden encontrar ustedes en la bibliografía como endógenas, magmáticas o eruptivas. Pregunto, ¿qué les suena todo esto que yo hablo? Fíjense, de ígneas, magmáticas, eruptivas. ¿Qué les suena eso a ustedes? Volcánicas. A un volcán, erupciones volcánicas. Eso, bien. Eso es otra forma de estudiar. Volcán, exactamente. Es importante que cuando ustedes estudien, no solamente edafología, cualquier materia, comiencen relacionando lo que significa la palabra esa, ¿de qué me está hablando? Ya van a ver que eso tiene que ver con las características de estas rocas. Entonces, estas rocas ígneas, y como ustedes bien dicen, es una palabra que deriva del latín, ese ignis significa fuego. ¿Sí? Entonces no tenemos como, cuando yo diga rocas ígneas, fíjense en que ya su nombre les va a estar diciendo a ustedes el origen, magmáticas, volcánicas. Entonces, son rocas primarias. ¿Por qué? Porque provienen directamente de la solidificación, o podemos decir cristalización del magma. ¿Por qué? Porque se ha enfriado y posteriormente se ha cristalizado. Fíjense, esto es lo que ustedes me estaban diciendo, esto es un volcán. Esto es lava. Cuando está adentro hablamos de magma, y cuando está afuera hablamos de lava. Entonces, cuando hay una erupción, lo que podemos ver es esta lava volcánica y la que posteriormente va a dar origen a estas rocas, las rocas ígneas. Fíjense que incluso los suelos, hay todos territorios, por ejemplo los japoneses, básicamente sus suelos están formados a partir de materiales volcánicos. ¿Sí? Tienen un aspecto compacto, ¿sí? Cristalino. No presentan estratificaciones, ni siquiera presentan fósiles. ¿Por qué se destaca eso? Eso es para que ustedes se den cuenta, para diferenciarlas de las otras rocas. Y es lógico que no presenten fósiles. Imagínense que estamos hablando que es la solidificación o cristalización del magma. Imagínense la temperatura que alcanza el magma, sería imposible que puedan tener un fósil. Entonces, y están compuestas por minerales primarios. ¿Por qué nos interesan estas fracciones? Estas rocas son las que van a constituir la fracción gruesa del suelo. ¿Sí? Por ejemplo, la fracción arena. Y se Profesora, disculpe, ¿cuáles serían esos minerales primarios? Ya hablamos porque tenemos que ver minerales. ¿Sí? Okay. Por eso cuando vos definís minerales primarios, ¿qué es lo que decís? Los minerales primarios son aquellos que vienen directamente de la roca. ¿Sí? Por ejemplo, el cuarzo puede comportarse como primario o secundario. Un feldespato es un ejemplo de mineral primario. ¿Sí? Ya lo vemos porque tenemos que ver minerales también. Entonces, están compuestas de minerales primarios. Entonces, constituyen lo que nosotros decimos la fracción gruesa. Y como le decimos al caballero, principalmente la fracción gruesa justamente del suelo, y ahí le nombro los minerales, está formada de cuarzo, ¿sí? Puede haber feldespato, puede haber micas. Y ahí nos quedamos un ratito para entender esto. El suelo, ¿sí? En el suelo hablamos de textura del suelo, pero no es lo mismo que la textura de las rocas, son cosas diferentes. ¿Se ha entendido? El término de textura para rocas es un término geológico, mientras que el término de textura, cuando hablamos de suelo, es un término que hace referencia a las propiedades, a las características que presentan, ya vamos a verlas,
partículas del suelo. En el suelo vamos a encontrar principalmente tres tipos de partículas. Es la arena, la intermedia es el limo y la más pequeña es la arcilla. Profe, ¿puede repetir? ¿Por qué digo esto? Un poco. Entonces, sí. Bien, entonces, primero que no es lo mismo la textura de la roca que cuando hablamos de textura del suelo. Son cosas diferentes. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de textura del suelo, ¿sí? Vamos a ver que hay tres fracciones importantes, tres grupos de partículas. ¿Cuáles son esos grupos? Separatas, fracciones, así se llaman. Se conocen como arena, limo y arcilla. La arena, ¿sí? Son las partículas más grandes. Las arcillas son las más pequeñas. Las intermedias se denominan limo. ¿Está bien? Entonces, esas partículas del suelo, esa fracción arena, está formada principalmente por este tipo de rocas. Y fíjense, justamente, la fracción arena del suelo se caracteriza por eso, porque es pobre en nutrientes y forma lo que se conoce como el esqueleto del suelo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Seguimos entonces? Bien. Ustedes cualquier cosa me dicen. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a estas rocas ígneas? Hay dos tipos de clasificación. Una es por su origen y la otra es por su composición química. De acuerdo a su origen, la vamos a, fíjense, a clasificar en plutónicas o intrusivas, volcánicas o extrusivas. Fíjense en cómo el nombre me está diciendo intrusivas que están adentro, extrusivas o efusivas también la pueden encontrar, o sea que me está diciendo que están afuera, y estas filonianas que son las rocas intermedias. Fíjense, ¿a qué hace referencia esto? Dijimos que las rocas ígneas vienen directamente de la solidificación del magma. Ahora bien, el magma muchas veces se puede solidificar en la superficie de la Tierra, o bien se puede solidificar en el interior de la Tierra. ¿Está bien? Fíjense. Esas que se solidifican cuando el magma se solidifica acá. Sí, escucho. Escucho. Pregúnteme. Sí. Sí. Exactamente, así es, caballero. Por eso le digo, sí, tal cual. La pone ahí como sinónimos. ¿Sí? No, de nada. Entonces, fíjense, si ese magma se solidifica en el interior de la Tierra, tenemos estas rocas que se conocen como plutónicas o intrusivas. Si ese magma se solidifica afuera, fíjense en que puede haber un volcán, ¿sí? Entonces, ese magma se solidifica afuera, entonces hablamos, es lo que me está mostrando acá, hablamos de rocas que son extrusivas o volcánicas. Si ese magma se solidifica en un punto intermedio entre los dos, no está ni en la superficie ni está en la profundidad, hablamos de rocas filonianas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo que me gusta de este grafiquito es que ustedes lo pueden ver y entender, porque algunas veces,
Como les decía, el problema más bien pasa que algunas veces no nos imaginamos cómo es esto. Los gráficos ayudan mucho. ¿Sí? Y como decía el caballero acá, a estas filonianas también las podemos llamar hipavisales. Entonces veamos cada una. Bien, entonces dijimos que las plutónicas o intrusivas, ¿sí? Fíjense en el magma se ha solidificado en el interior. En eso, como consecuencia de solidificarse o que estos cristales se formen en el interior de la Tierra, el enfriamiento de ese magma ha sido muy lento, ¿sí? Y es a gran profundidad. Entonces, los minerales, al tener todo el tiempo para cristalizarse, vamos a tener que son cristales grandes. ¿Sí? Y fíjense, a simple vista nosotros podemos observar esos cristales. Por eso es que dicen que estas rocas tienen lo que se conoce como una textura granitoidea, o también la llaman fanerítica. Por ejemplo, el granito. Fíjense como el granito, esta roca, ustedes pueden observar minerales como por ejemplo el cuarzo, mica y feldespato. ¿Sí? Entonces, esta roca, granito, está formada por estos minerales, cuarzo, mica y feldespato. Eventualmente también puede estar formada por otros minerales más. ¿Sí? Otro ejemplo de rocas intrusivas son la sienita, la diorita, el gabbro. Fíjense que este granito es el granito que ustedes o muchos de ustedes pueden tener en su casa, en las mesadas. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, Está bien, profe. profe. Sí, profe. Bien, vamos. Entonces, dijimos que en el otro extremo tenemos esas que se han solidificado acá en superficie. Entonces, acá que tenemos un magma que sale violentamente y se consolida sobre la superficie. Imagínense el yo para ese magma que tiene como 1000 grados centígrados y se da con esta atmósfera donde tenemos 80% de humedad, 20 grados de temperatura. ¿Qué ocurre en esa situación? Ese magma se cristaliza en forma violenta. ¿Sí? Entonces no tiene el tiempo los cristales de formación que tenían las rocas que acabamos de escuchar. Entonces, esto ya es una mezcla. Puede haber cristales pequeños, grandes, pequeños y algunos, y es muy común que haya cristales amorfos. ¿Sí? Que haya rocas, ¿se entiende? Entonces se forman como una masa amorfa. Entonces, en ese caso se habla de una textura microlítica o afanítica. Ejemplo, el basalto, la andesita, la traquita, la riolita. Lo más común es el basalto. Incluso esta roca es muy común encontrarla, por ejemplo, si ustedes conocen la Poma, Molinos, y enseguida la van a diferenciar porque es una roca oscura y porque se ve porosa. La piedra pómez también es una roca extrusiva. Han visto que es porosa justamente porque muchas veces han salido ese magma violentamente e internamente había gases y eso es lo que ha hecho que sean rocas porosas. Bien, sigamos. Tenemos entonces acá un ejemplo, fíjense, la textura que presenta el basalto, ¿sí? Que dijimos que es afanítica. Y fíjense en que acá no se pueden diferenciar cristales como ustedes lo hacían cuando veían un granito. ¿Sí? Esa es una característica de estas rocas. Fíjense en el color oscuro que tiene. Como les digo, este es un basalto. Pero una piedra pómez también es una roca volcánica o extrusiva. Lo que pasa es que las piedras pómez no nos interesan desde el punto de vista de la formación del suelo, o son menos importantes. Sigamos entonces.
Y luego tenemos esas rocas donde la cristalización, dijimos, o consolidación, ha sido en un lugar intermedio, no es ni en su superficie ni tampoco en la profundidad. Entonces, en ese caso es una mezcla. Se forman cristales grandes y pequeños y el conjunto se denomina una textura porfiroidea. ¿Sí? Es una mezcla, fíjense, si nosotros observáramos, ¿qué vemos? Una matriz y cristales grandes, cristales más pequeños, eso es lo que se observa. Bien. A las rocas ígneas también las podemos clasificar de acuerdo, dijimos, a su composición química. Pero ojo, hace referencia, fíjense, al porcentaje de dióxido de silicio. Y digo ojo porque aquí se habla de acidez, pero nada tiene que ver con el pH. Acuérdense que estamos hablando de rocas. ¿Está bien? Nada tiene que ver con acidez, sino con el porcentaje de dióxido de silicio que tienen esas rocas. Las rocas ígneas, que tienen más de un 66% de dióxido de silicio, decimos que son ácidas. En el otro extremo tenemos las básicas, que tienen entre un 44 y un 52% de dióxido de silicio. Cuanto más dióxido de silicio, más ácidas. Y en el medio tenemos las semiácidas y las semibásicas. ¿Sí? Entonces podemos combinar las dos clasificaciones de rocas ígneas, ¿sí? Y decir, por ejemplo, el granito es una roca intrusiva, plutónica, es decir, se ha formado en el interior, acuérdense, y es ácida. ¿Por qué? Porque tiene más de un 66% de dióxido de silicio. También puede haber rocas extrusivas o volcánicas que se han formado, ya dijimos, en superficie, por ejemplo, la riolita, y que sea ácida. Nos vamos. Y luego tenemos las hipabisales o filonianas, y ustedes enseguida se van a dar cuenta que es una roca filoniana o una hipabisal. ¿Por qué? Porque dice pórfido. Pórfido granítico, pórfido sienítico, pórfido diorítico, pórfido gábrico, por el nombre. ¿Está bien? Vamos acá al otro extremo, entonces podemos tener rocas que sean intrusivas o plutónicas y que sean básicas, o bien extrusivas, como vimos el ejemplo del basalto, y que es una roca básica. Es muy común que se hable de familias de rocas, ¿sí? Entonces, esta, vuelvo a repetir, es una combinación de las dos clasificaciones de las rocas ígneas, de acuerdo al contenido de silicio y de acuerdo a su origen. Entonces, bien, estos son ejemplos de rocas, fíjense. Esto lo que se está viendo es la lava volcánica, fíjense en la solidificación que hay. Espérenme que voy a poner el puntero. Bien, ahí está. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van viendo, cómo va avanzando y ven cómo se va solidificando. Fíjense en cómo estas rocas son oscuras. ¿Sí? Acá tienen un basalto, recuerden que es poroso. Este es un gravo, este es una andesita, y esta lógicamente es un granito. Fíjense que ustedes se van a dar cuenta, vuelvo a repetir, una de otra, porque los granitos o las rocas que son intrusivas o plutónicas, fíjense en cómo los cristales son observables a simple vista. Y recordemos que esta roca está formada, puede ser por un feldespato. Fíjense en cómo acá este granito está formado por un feldespato y una horblenda, mientras que en el otro ejemplo el granito estaba formado por una mica. Además del feldespato había micas, ¿sí? Y el cuarzo. Bien, otro ejemplo de un basalto que puede ser un poco más claro, pero en general son oscuros. Este es un gabro, simplemente para mostrar cómo son las texturas
Acá hay otro granito, una riolita. Bien. Y acá no vamos a parar, me voy para atrás. Esto era para destacar qué importancia tiene lo que acabamos de hablar. Fíjense. Voy a volver atrás. Bueno, fíjense, las rocas que son básicas, ¿sí? Fíjense, se van a caracterizar porque tienen menos silicio, menos potasio. Y se caracterizan porque son más fáciles de meteorizar. Van a dar origen a suelos de textura que sean, espérenme que le pongo se me va el puntero. Ahí está. Estas básicas tienen menor contenido de silicio, tienen menor contenido de potasio. Van a ser rocas que son más oscuras. Y ahora ustedes relacionen así. Son más oscuras porque contienen más hierro. ¿Sí? Tienen más calcio, tienen más magnesio. Son más fáciles de meteorizar. Y por lo tanto, también van a dar origen a suelos que sean de textura más fina. Van a ser suelos que van a tener, desde el punto de vista de la fertilidad, van a tener más nutrientes, porque dijimos que tienen más hierro, más calcio, más magnesio. Y sus texturas van a ser más finas. Por lo tanto, van a ser en general, por ejemplo, van a tener una menor permeabilidad. ¿Está bien? Y más fértiles estos suelos. Mientras que estas rocas, las que llamamos ácidas, ¿sí? Dijimos que tienen más contenido de dióxido de silicio, contienen más potasio, pero son más pobres en hierro, en calcio, en magnesio, son más claras, son más difíciles de meteorizar. Y van a dar lugar a suelos que van a ser de textura más gruesas, más pobres en cuanto a fertilidad. Y seguramente que van a ser más permeables por la característica que tiene su textura. Cuando yo me refiero entonces a texturas gruesas en los suelos, me estoy refiriendo a que van a dominar la fracción arena. Acuérdense que la fracción arena eran las partículas más grandes. Mientras que cuando hablo de textura fina, me estoy refiriendo a que dominan las partículas pequeñas. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido eso entonces, la importancia de las rocas ígneas? De saber si dominan las básicas, si dominan las ácidas, si se han formado sobre un basalto o se han formado sobre un granito los suelos. Profe, ¿Sí? usted había dicho que las básicas tenían menos potasio y qué otro elemento. Tienen menos silicio. Vos acordate, estamos acá, mirá. Acordate que si son básicas es justamente porque tienen menos silicio, menos potasio. Y acordate que si son ácidas es justamente porque tienen más dióxido de silicio, más potasio. Y ustedes relacionen, estas son más oscuras. ¿Por qué dije que eran más oscuras? ¿Qué había más? Hierro. Hierro. Y ustedes relacionan, entonces tienen más hierro, tienen más calcio, tienen más magnesio. Y si tienen más nutrientes, ¿cómo diré? Esto me van a dar origen a suelos que van a ser más fértiles. Mientras que estas me van a dar origen a suelos que van a ser, desde el punto de vista de la fertilidad, más pobres. Estas rocas van a dar origen a suelos de textura gruesa. Y ahí relacionen, ¿por qué van a ser de textura gruesa? Y porque son difíciles de meteorizar. Mientras que estas son fáciles de meteorizar. Entonces, como van a ser fáciles de meteorizar, fíjense en que van a dar orígenes a suelos de textura fina, es decir, donde van a dominar las partículas más pequeñas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? A su vez, Sí, profe.
tienen más hierro. Fíjense, el hierro hace que estas rocas sean más densas, las rocas, ¿sí? Más pesadas. Y estas, lógicamente, van a ser rocas más livianas. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Díganme. Los escucho. Profe, disculpe, ¿y los puntos intermedios cómo quedan? Semiácida, Y los puntos semibásica. intermedios van a ser intermedias, tal cual, van a ser intermedias. Estas van a tender a ser, por ejemplo, de texturas gruesas, pero no tanto como las ácidas. Y acá tendrán a tener textura fina, pero no tantas como los basaltos. Ah, bien. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Bueno. No. Ah, claro. Por eso digo, esa es la importancia de que veamos cómo van a ser las rocas, porque me está diciendo de alguna forma cómo va a ser el suelo que va a dar origen. ¿Sí? Ahí estoy aclarando por eso. Sabiendo cuál es el tipo de roca que partimos, podemos más o menos saber cómo va a ser la textura del suelo que van a formar esas rocas. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Acuérdense que si yo hablo de arena, limo y arcilla, me estoy refiriendo a eso, a la textura de los suelos. Fíjense que es muy diferente cuando hablan de texturas de rocas, porque ¿cómo decían ustedes cuando hablábamos de textura de roca? ¿Acuérdense? Exacto, decíamos fanerítica, nada que ver los términos, ¿se dan cuenta? Sí, exactamente. Muy bien. Bien, ¿seguimos entonces? Vamos entonces, acá están, fíjense, lo oscuro que son los basaltos. Bien, ahora vamos a ver las rocas sedimentarias. Dijimos que había dentro de las rocas podíamos clasificar 3 grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ahora vamos a ver las rocas sedimentarias. Entonces, las rocas sedimentarias son rocas secundarias. Acuérdense, las ígneas eran primarias. Estas son secundarias. ¿Por qué son secundarias? Porque derivan de otras rocas. Es decir, fíjense, las rocas sedimentarias pueden derivar del desgaste de rocas preexistentes, o sea, de rocas que ya había. ¿Y cuál rocas puede ser? Cualquiera. Pueden derivar de otra sedimentaria, de una ígnea, de una metamórfica, pero derivan de otras rocas. Por eso son rocas secundarias. Ahora, ¿por qué son tan importantes las rocas sedimentarias? Y porque, fíjense, estas son las que vamos a encontrar principalmente sobre la superficie terrestre. O sea, más o menos se dice que hay un porcentaje entre el 70 y 75% de la superficie terrestre están ocupados por rocas sedimentarias. A diferencia de las ígneas, que a esa la vamos a encontrar más en profundidad. Ya vamos a ver que estas rocas, cómo se forman, pero básicamente se forman porque se han meteorizado otras rocas, ese material se ha transportado, ¿sí? El medio de transporte puede ser el agua, puede ser el viento, el hielo, las deposita en otro lugar a ese material, y ese material luego se puede consolidar, litificar o no, y ya vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo las diferencio yo? Porque fíjense, se caracterizan porque presentan o estratos, capas, ¿sí? Esto nos está dando idea que son materiales que se han ido depositando, fíjense, y porque presentan fósiles. ¿Sí? No siempre, pero pueden presentarlo. Entonces, ¿cómo se forman las rocas sedimentarias? Las rocas sedimentarias dijimos que son secundarias, ¿por qué?
Porque se forman a partir de cualquier otra roca, incluso otra sedimentaria, que sufre un proceso de meteorización, es decir, que pueden sufrir fragmentación o pueden sufrir descomposición. Cuando yo hablo de meteorización, me estoy refiriendo a meteorización física, química o puede ser una meteorización biológica. ¿Qué es la meteorización? Es la alteración, ¿sí?, de estas rocas, de estos minerales. Y se puede, hablo de física cuando lo único que ocurre es reducirse el tamaño de esa roca. Hablamos de química cuando sufre un proceso de descomposición, cambia la estructura. Y después tenemos las biológicas, que es una mezcla de meteorización física con química. Entonces, si una roca se meteoriza, posteriormente, ¿qué puede pasar? Que el viento, que el agua, que los glaciares la transporten, lleven esos materiales a otro lugar. Posteriormente esos materiales pueden depositarse, ¿sí? Si estoy hablando de materiales que sean solubles, puede haber un proceso de precipitación. ¿Y qué es lo que puede pasar con estos materiales? Puede ser que queden así, y en ese caso hablamos de rocas sedimentarias no consolidadas. Recuerden que consolidación tenía que ver con que hablábamos de algo compacto. Vamos a suponer, veamos un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un granito, que ese granito se meteoriza. Producto del agua es llevado ese material a otro lugar, ¿sí? Esa meteorización puede hacer que ese granito se reduzca hasta tamaño, por ejemplo, como el tamaño, por ejemplo, de una arena, o no, más grande también. El agua lo lleva a ese material, lo deposita en un lugar, y eso es lo que conocemos como una roca sedimentaria no consolidada. Algunos autores prefieren decir sedimento. Pero ojo, puede pasar que ese material sufra un proceso de diagénesis o litificación. ¿Qué quiere decir? Litis viene de roca. ¿Qué me está diciendo? Que ese material se puede compactar. ¿Sí? ¿Por qué se compacta un material? Y porque, por ejemplo, puede haber mucho peso arriba de él. Se va superponiendo material, se va compactando. Cuando yo me refiero a compactación aquí en las rocas, estoy diciendo que una partícula de roca se acerca a la otra tanto y va reduciendo su porosidad. En esos poros que quedan pueden ser ocupados por algún compuesto, por ejemplo, carbonato de calcio, ¿sí? Puede ser óxidos de hierro, puede ser sílice. Posteriormente el agua que tenía ese carbonato de calcio, porque generalmente está en una solución, ¿sí?, se pierde y vamos a terminar teniendo que ese carbonato de calcio une a esas partículas y por lo tanto vamos a tener una roca compacta. Entonces hablamos de rocas sedimentarias consolidadas. Veamos un dibujito. Profesora, ¿y esas rocas sedimentarias después por meteorización se convierten en suelo? Claro, puede pasar eso, tal cual. Esto lo que me trata de mostrar es eso. Ya les muestro. 2 segunditos les quería mostrar esto que está acá. Fíjense. Dijimos que si esas rocas se pueden meteorizar, puede haber dijimos que es una alteración, puede ser física, química, biológica, que después hay un agente que las transporta, que puede ser el viento, que puede ser el agua, que puede ser los glaciares, la transportan a otro lugar. Y en ese caso tenemos un sedimento, un material suelto, ¿sí? Y acá fíjense en que dice arena por el tamaño que tiene. Pero ojo, estamos hablando de roca. Ellos dicen arena por el tamaño. Estoy hablando de rocas, ¿sí? Fíjense en que hay espacios vacíos entre estas partículas. Si esos espacios, es muy común que puede ser, por ejemplo, en esos espacios puede ingresar una solución de carbonato de calcio, sílice, óxidos de hierro y aluminio, que es lo que llamamos un cementante. Cuando se evapore el agua, va a quedar ese carbonato de calcio y ese va a unir estas partículas
Entonces, en lugar de tener un material suelto, voy a tener una roca compacta. O sea, esto. Esto es una arenisca. ¿Sí? Sí. No, 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 no. La mica es otra cosa. ¿Sí? Claro, eso es la mica, es un mineral primario, pero no es esto, ¿no? No, nada que ver. La mica es otra cosa. ¿Está bien? No, no, no. Fíjate, si no esto que está acá, si usted esto, no sé si ustedes acérquense un poquito, fíjense, esto es una arenisca. Si ustedes le pasaran el dedo a esta arenisca, ¿qué es lo que sentirían? ¿Cómo se imaginan que sería esto? ¿Lo ven o no a simple vista? ¿Alguna vez han pasado el dedo por una roca que sea áspera y que se desprenda partículas de ella? Sí. Pero tal cual, eso es lo que se siente, tal cual. Es áspera. Incluso se puede ver cómo están las partículas, está formada por partículas de arena. Ahora, esos cementantes que unen esas partículas de arena pueden ser óxidos de hierro, puede ser sílice, puede ser carbonato, de ahí los nombres de arenisca silíceas, arenisca férrica. Profe, disculpe una ¿Se ha consulta. entendido eso? Sí, sí, La, sí, no, no, por favor, no me molesta. la presencia de carbonato depende del material original de que provienen. Puede ser, ese carbonato puede venir, por ejemplo, del material original, puede venir de reacciones que haya habido ahí, alguna reacción química y que me da lugar a ese carbonato, puede ese carbonato haber venido de otro lugar que lo trajo el agua, en fin, puede venir de diversos lugares, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Entonces, a ver, vamos atrás. Fíjense, este es otro ejemplo, pero con tamaños, estas partículas de rocas que están formando esta otra roca, estos se denominan clastos. Estos clastos tienen tamaño de arena. Estos clastos son más grandes. Estos clastos, fíjense, son angulosos. ¿Ven la diferencia? Vamos atrás. Bien. Bueno, se ha entendido lo que y aquí la acotación que decía el compañero, que está muy bien, porque él decía, fíjense en cómo, en el fondo, ¿qué me está diciendo esto? Que la formación de un suelo también, ¿sí?, está dentro de lo que es el ciclo de una roca. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si esta roca se meteorizara y posteriormente se queda ahí el material, ¿sí?, sufre, se ve afectado por los factores formadores y con el tiempo, ¿qué es lo que vamos a tener? Un suelo. En este caso, lo que nosotros decimos es que se forma ese material, pero que se lo lleva, que hay, por erosión se lo lleva el viento, si no se dan las condiciones, porque para que yo necesito, para que se forme este suelo, yo necesito que haya estabilidad. ¿Sí? Si este material se formó, ¿sí?, o sea, si la meteorización dio lugar a la formación de un material parental, yo necesito que ese material parental sufra los procesos de los factores formadores, ¿sí? Sufra
el clima, que tenga estabilidad, que pueda actuar el clima, la biota, el relieve, todos esos factores, pero para eso necesito mucho tiempo y que dé lugar a la formación del suelo. No siempre pasa esto. Fíjense que puede pasar que simplemente se forme ese producto de la meteorización y se lo lleve el agua o se lo lleva el viento y después se lo vuelva a llevar. No, si no hay estabilidad, no voy a poder llegar a esta etapa de suelo. ¿Sí? Profe, en una misma roca puede ser roca sedimentaria cuando se va el agua pasa a ser roca consolidada. Sí, pero ese proceso no es así de rápido. ¿Sí? Ese proceso lleva muchísimo tiempo. Puede pasar que alguna vez, supongamos, está bueno la pregunta acá de la compañera, ¿qué puede pasar? Vamos a suponer de que ese material se transportó, se depositó acá, ¿está bien? Se puede haber depositado. ¿Y qué puede ocurrir, por ejemplo? Que parte haya quedado en ese lugar y que haya sufrido durante mucho tiempo esos poros, se haya incorporado, por ejemplo, carbonato de calcio y se haya formado una roca que sea consolidada. Y también puede ser que parte de ese material se lo haya llevado el viento, se lo haya llevado los ríos, que no tenga una estabilidad tampoco, que no se haya dado la misma situación, que no se haya incorporado ese cementante. Se pueden dar todas las combinaciones, que parte del material haya sido afectado por el cementante, que parte no haya sido. Fíjense en todo, imagínense ustedes en la naturaleza, que no existe un límite entre esto sí y esto no, se pueden dar muchas combinaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cómo se han formado las rocas sedimentarias? Profesora, ¿y siempre derivan de la roca ígnea, Sí. las sedimentarias? ¿O pueden derivar de No, otro tipo? dijimos, acuérdense ustedes, si son rocas sedimentarias, dijimos que son rocas primarias o secundarias. Está bien. Son secundarias. Secundarias, porque dijimos cuando comenzamos que derivan de otras rocas. Entonces, pueden derivar de cualquier otra roca, incluso de otra sedimentaria que se haya meteorizado. ¿Sí? Pueden derivar de una sedimentaria, de una ígnea, de una metamórfica, de una mezcla de esas rocas. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas rocas? Tiene que ver con lo que acabábamos de hablar. Primero, que son las que se van a encontrar principalmente sobre la superficie terrestre. Profe, las lajas son rocas, sí, las lajas son rocas sedimentarias, tal cual. Así es, caballero, las lajas. Exactamente. Le llamamos lajas, pero generalmente son como unas areniscas, tal cual, caballero. Entonces, decíamos que estas rocas sedimentarias, primero que son las que van a dominar la superficie terrestre. Y segundo, fíjense, estas rocas van a ser fácilmente alterables, ¿sí? Particularmente estas, las rocas sedimentarias no consolidadas. ¿Por qué? Porque es un material suelto. Entonces, si pensemos nosotros, veámonos a nosotros mismos como si tuviéramos que hacer un suelo. Es mucho más fácil partir de este material que este material que todavía es compacto, ¿sí? Que ya hay un cementante que está uniendo esas partículas. Bueno, entonces, ¿seguimos? ¿Ninguna pregunta sobre esto? Profesora, y la diagénesis es como una especie de meteorización, es decir, No, en cuanto a los factores, no. presión, clima. Lo que es diagénesis
te explico qué es la diagénesis. Fíjense, primero, las etapas de la formación de una roca, ¿cuáles son? Primero se tienen que formar los sedimentos. ¿Cómo se forma el sedimento? Porque se meteorizan rocas. Así se forman los sedimentos eso. ¿Qué ocurre con la etapa que sigue? ¿Cuál es? Que esos sedimentos se transportan y se depositan en un lugar. ¿Quién los transporta? El agua, el viento, los glaciares. Se depositan en un lugar, ¿sí? Y luego estas etapas pueden ocurrir o no. Vuelvo a repetir, que sufran un proceso de consolidación o litificación. Esto puede cumplirse o no. Simplemente el material puede quedar suelto y en ese caso hablamos de rocas sedimentarias no consolidadas o, como yo le decía, algunos autores hablan de sedimentos. O bien puede ser que ese material se consolide. ¿Qué es la diagénesis? Cuando yo hablo de diagénesis me estoy refiriendo a todas las etapas, las reacciones que ocurren desde que el material es depositado, ese sedimento, hasta que se forme la roca compacta. ¿Sí? Eso es diagénesis. Si eso no ocurre, ¿no se mezclaría con otro tipo de roca? ¿O queda así como sedimento, como arena? Sí, se puede mezclar o no. Depende que, sí, se puede mezclar o no. Es más, es muy difícil que vos en la naturaleza encontres sedimentos que tengan un solo tamaño de partícula. Generalmente es una combinación de varios tamaños de partículas. ¿Sí? Se puede combinar o no. Entonces, dentro de lo que es la diagénesis, o sea, consolidación o litificación, dijimos que hay una etapa de compactación. ¿Qué quiere decir compactación? Que hay una reducción de la porosidad entre una partícula y otra. ¿Sí? Los poros, hay mucho acercamiento entre una partícula y otra. En esos espacios dijimos que puede ocurrir, por ejemplo, que entre una solución que tiene una, me refiero, cuando yo hablo de una solución, me estoy refiriendo a una solución de carbonato de calcio, que ingrese a esos poros y posteriormente cuando se evapora el agua, lo que me queda es el carbonato de calcio uniendo esas partículas. ¿Sí? En ese caso, por eso es que yo digo que el carbonato de calcio es un cementante. ¿Qué otros cementantes puede haber? Silicato, óxidos de hierro. Incluso puede haber una etapa de recristalización. Es decir, que se formen redes que estén uniendo esas partículas. Bien, vamos a lo que sigue. Sigamos. Fíjense, ¿qué es una roca, ejemplo de rocas sedimentarias no consolidadas? Estas dunas de arena, fíjense, es una roca sedimentaria no consolidada. O bien, como dicen algunos autores, es una roca, es sedimento. Prefieren decir sedimentos. ¿Podría volver a explicar, profe, diagénesis, por favor? Sí, ya le explico. ¿Sí? Fíjense en cómo acá la roca se ha transportado a otro lugar ese material meteorizado, pero no se ha compactado. ¿Sí? Permanece suelto. Esto es otro ejemplo de rocas sedimentarias, fíjense, esto es lo que llamamos nosotros cantos rodados, fíjense en que son redondeadas, eso me está dando idea de que han sido arrastradas, cuanto más redondeadas, han sido arrastradas de otros lugares, y justamente en ese arrastre que han ido teniendo esa redondez. Entonces, cuando vamos a ver esas piedras, entre comillas, rocas que hay en los ríos, eso se denominan, son rocas sedimentarias no consolidadas. ¿Sí? ¿Dónde más se puede dar el transporte o la formación de estos sedimentos? Por ejemplo, imagínense ustedes en todas estas zonas de montaña que sufran el proceso de meteorización, que se formen, que haya descomposición y fragmentación de rocas, y posteriormente la lluvia va depositando esos materiales, ¿sí?, en las zonas más bajas. Cuando ocurre esto, ¿sí?, fíjense, estos materiales
De acuerdo al tamaño, pueden ir en solución o en suspensión y se van depositando. Esto que está acá es lo que se conoce como abanicos aluviales. ¿Qué quiere decir? Que por la pendiente que tienen, esos materiales, los más gruesos se depositan acá. Los más densos, los más grandes, los más livianos se depositan acá, al final. Y en la parte media están los de tamaño intermedio. Todo eso son sedimentos. Es el proceso a través del cual los sedimentos se consolidan formando masas más o menos compactas. Sí. Sí. No sé qué me querés decir, Franco. Sí, la diagénesis, ¿a eso te referí? Franco. Tal cual. Por eso decimos, son todos esos procesos que van desde que vos tenés el sedimento hasta que se logra formar esa roca compacta o esa roca consolidada. Tal cual. Eso es lo que estamos diciendo. Todos esos procesos que ha llevado desde que vos tenías el sedimento hasta que lograste esa roca compacta. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Ahí me voy para atrás para explicarle a Susana. Sí, te escucho. Usted recién Sí. en la parte de cantos rodados, que lo que usted explicó cuando nosotros íbamos al lecho del río y veíamos cantos rodados, ¿esas eran rocas no consolidadas, dijo usted? Perdón, son rocas consolidadas, perdón. Bien, perfecto. Vamos a ver acá. Espéreme 2 segundos, espéreme que le explico, espéreme 2 segundos. Mire, espéreme. No sé qué le dije ya. Ya les digo. Fíjense. ¿Por qué digo que es un sedimento suelto? Estos sedimentos, vuelvo a repetir, estas partículas pueden estar unidas o no. Fíjense. Esta clasificación de las rocas, especialmente estas, puede pasar. Podemos clasificarla dentro de 2 grupos. Tener en cuenta el tamaño. Por ejemplo, un grano grueso que más o menos es lo que sería un tamaño de más de 2 milímetros. ¿Sí? Le llamamos cefitas a esas rocas, al tamaño ese del clasto. Recuerden que esto es un clasto. Esto es un clasto. Esto es la roca. Eso es el clasto, y acá el clasto es mucho más pequeño. ¿Está bien? Esos clastos, ¿sí? Si ese material está suelto, por eso hablamos de cantos rodados, hablamos de grava, ¿sí? Si este material estuviera suelto y no consolidado como acá, ¿sí? Hablaríamos de escombro, hablaríamos de grava. Cuando este material está suelto, entonces hablamos de arena. Si está compacto, hablamos de arenisca. ¿Se entiende o no? De acuerdo a cómo esté el material, es el nombre que tiene. ¿Sí? Es un sedimento suelto. ¿Se entiende? Sí, no sé si era eso lo que me estabas preguntando. Sí, profe, sí se entiende, gracias. ¿Sí? Bien, entonces volvamos atrás y les explico este cuadrito. Lo que me preguntaba acá Susana es, bien, dijimos que se puede formar un sedimento simplemente porque se han meteorizado rocas y que pueden quedar así, en ese caso hablamos de rocas no consolidadas, o bien ese material puede compactarse, ¿sí? Puede haber lo que llamamos una consolidificación o una litificación. Entonces, compactarse implica de que una partícula, esos clastos, se acerquen uno al otro, lo más cerca posible. ¿Sí? Dejan poco espacio uno del otro. Por esos poros que dejan esos clastos puede entrar o ingresar un cementante. ¿Sí? E incluso, después que actúe el cementante, se puede haber una recristalización. ¿Sí? Y eso, lógicamente, todo este proceso va a dar lugar a una roca sedimentaria que sea consolidada. Entonces,
Las rocas sedimentarias se pueden clasificar en químicas, en orgánicas o biológicas, y en clásticas, detríticas, o también le llamamos terrígeas. Estas no nos interesan desde el punto de vista de la formación del suelo. Hay por ahí algunas que pueden ser las calizas, pero no nos interesan. Básicamente las que más nos interesan son estas, las detríticas o las clásticas. ¿Sí? Es decir, las que dijimos que están formadas por fragmentos de otras rocas. ¿Está bien? Y vamos a dedicarnos a estas. Entonces, estas rocas clásticas se pueden clasificar de acuerdo al tamaño del clasto y de acuerdo si están consolidadas o no están consolidadas. De acuerdo al tamaño del clasto, pueden ser grano grueso, grano medio y grano fino. ¿Está bien? Si ese grano grueso se encuentra suelto, ¿sí? Y es anguloso, hablamos de escombro, de grava. Si es redondeado, como el que está en los ríos, hablamos de cantos rodados o de gravas. Si estos escombros o gravas estuvieran en forma de conglomerados, compactos, unidos por un cementante, hablamos de brecha. Este es el ejemplo. Si estos cantos rodados estuvieran compactos, unidos por un cementante, formando conglomerados, hablamos de pudigans o conglomerados. En el caso de las samitas, es decir, que el tamaño de la partícula, el tamaño del grano es medio, pero están sueltos, hablamos de arena. ¿Sí? Por eso, si estuvieran compactas esas arenas unidas por un cementante, tenemos arenisca silicia, cuando el cementante es el silicio, arenisca calcárea, porque el cementante tiene carbonato de calcio, o arenisca ferruginosa, porque son óxidos de hierro los que unen esos clastos. Cuando el tamaño es muy pequeño de esos clastos, hablamos de loess, pueden ser tamaño loess o tamaño arcilla. ¿Sí? El loess justamente es una roca sedimentaria no consolidada, es un material suelto. Pero supongamos que ese loess esté formando un conglomerado, es decir, se ha compactado y a su vez también ha intervenido un cementante. En ese caso hablamos de limolita. Si esa roca tiene el tamaño de una pelita, es decir, un grano fino, se denomina arcilla, las más pequeñas. Si esas arcillas están unidas, pueden formar arcilitas o lutitas. ¿Se ha entendido este cuadrito? Dice, el loess deriva de ceniza en parte, pero no es todo cenizas volcánicas. El loess es el material que da lugar a todo lo que son los suelos más productivos del mundo. No solamente se encuentra en todo lo que es la región pampeana, sino ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, todo lo que es la zona productora de Estados Unidos, que ellos le llaman la zona central, todo lo que es el centro de Rusia, todas esas zonas productoras de grano han sido originadas a partir del loess. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una roca sedimentaria no consolidada que, fíjense, da lugar a suelos que sean muy productivos, ricos en calcio, con buenas condiciones físicas. Y como decíamos, pueden venir, no en su totalidad son cenizas volcánicas, no, lo que tiene es que han sido producidas por procesos erosivos, son materiales, puede haber algo de cenizas volcánicas, pero no totalmente. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Que son materiales de tamaño fino, por ejemplo, pueden estar formadas por arcilla, limos, una arena tiene que ser arena fina, ¿sí? Porque dentro de las arenas tenemos arenas que son finas.
¿Sí? ¿Se ha entendido esto de los clastos? ¿Sí? ¿Se ha entendido esto de los clastos? Sí, los escucho. Sí, profesor. Sí. Sí. Eso, exactamente. Exactamente. Esto que estás viendo acá, mira, a ver, no sé si era la anterior o la siguiente. Fíjate, estos son cantos rodados, cantos rodados, cantos rodados, todo eso. Esos son cantos rodados, tal cual. Eso que estás viendo acá, entonces, es el tamaño del clasto. El clasto ese está suelto. ¿Te das cuenta? En cambio acá, fíjate acá, ¿sí? Espérenme. En cambio acá, fíjate, vos tenés un más chiquito, lógicamente. Fíjate que los clastos pueden tener muchos tamaños, ¿no? Pueden ser tan pequeños como lo que llaman arcillas. Ojo que este término, vuelvo a referir, no hace referencia al suelo, sino a rocas. O puede ser tan grande, un tamaño de más de 2 milímetros. Sí, puede ser grande. Eso era algo que me confundí o no entiendo. Las clásticas son sedimentarias, ¿verdad? Las rocas clásticas son rocas sedimentarias. Claro, dijimos que las rocas sedimentarias, vuelvo atrás, faltaría exactamente. Entonces, acá pregunta, disculpen el compañero que dice, entonces los cantos, son unos clastos, pero son cantos rodados, ¿le faltaría el cementante para consolidarse? Sí, tal cual. Tal cual. Es un material suelto, no están consolidadas. ¿Cómo te das cuenta? Discúlpenme, porque eso sí, por eso me voy a quedar un ratito acá, escuchen. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando vos lo ves al material, fíjate acá, vos podés diferenciar los clastos. Fíjense en cómo acá se ven los clastos, ¿sí? Estos son los clastos, y cómo se ve otro material que está uniendo estos clastos. Acá también ustedes le pasan el dedo y sienten áspero, porque son los clastos tamaño arenas que están unidos por algún cementante. Fíjate que incluso nosotros comúnmente decimos piedra, ¿sí? Lo correcto es decir roca, es como que estos fueran piedras chiquitas, entre comillas chiquitas, porque fíjense en si estos son 5 centímetros, no es que sean tan chiquitas tampoco, pero Edición forestal. Lo que quiero decir es que los clastos pueden tener diversos tamaños y formas, diversos. Y ahora vamos a lo que estábamos anterior. De 2 segundos. Los clastos son de diferentes tamaños, claro. Por eso es que estamos clasificando el tamaño del clasto. Por eso les digo, tenemos 3 tamaños más o menos en general de clastos. Esta clasificación, tamaño grano grueso, grano medio y grano fino. ¿Sí? El grueso tiene más de 2 milímetros. Nosotros no nos pareció que sea tan importante colocarle los tamaños, ¿sí? O sea, que ustedes estudien qué tamaño tiene un clasto, qué tamaño tiene el otro. Sí que sepan que hay un grano grueso que tiene más de 2 milímetros, un grano medio y un grano fino, es decir, muy pequeño. ¿Sí? Ahora volvemos atrás y vuelvo a repetir esto de que las rocas sedimentarias se clasifican en clásticas, en químicas y en orgánicas o biológicas. Y dijimos que estas poco nos interesan desde el punto de vista de la formación del suelo. Por eso ni siquiera nos vamos a molestar en verlas, ¿sí? No son tan importantes. Estas son muy importantes desde el punto de vista de la formación del suelo, porque alguien me preguntó si las rocas clásticas o detríticas eran rocas sedimentarias. Sí. Dijimos que dentro de la clasificación de rocas sedimentarias vamos a ver estas porque estas son las más importantes. ¿Sí?
Ya me fijo, no sé qué decía el chat. Los clastos sí, son de diferente tamaño. Sí. Veamos, a ver si tengo otra imagen. Bueno, esto es de la arenisca, que ya hablamos. Esto es el loess. Fíjense, es un material suelto. Por lo tanto, es una roca sedimentaria, clástica, no consolidada. ¿Sí? Ven que es un material suelto, a partir del cual se forman los suelos. Vuelvo a repetir, estas rocas que son sedimentarias no consolidadas, o no compactas, ¿sí? Por eso algunos autores dicen sedimento. Veamos otra. No, no tengo más. Acá veamos otros sedimentos. Profesora, ¿y no se puede confundir el loess con la materia orgánica? O más bien la pregunta es, ¿no se pudiera mezclar? No. Claro, cuando se va formando el suelo, sí, seguro que se va a ir mezclando todo. Profe, ¿los loess solo en la pampa se encuentran? No, dijimos que incluso puede haber loess hasta acá. El loess ha llegado hasta acá, ¿por qué? Porque ha sido un material que lo ha ido llevando el agua, lo ha ido llevando el viento. ¿Sí? Hay loess en todo lo que es incluso en el Chaco salteño. ¿Qué es lo que va cambiando? Las características del loess. ¿Sí? Las características van cambiando. Y lo que usted me dice acá, lo que ya estamos viendo, ¿dónde está el dibujito? Esto que está acá, ¿sí? Fíjense, este es el material, este es el loess, pero esto ya es un horizonte. Este es el material que dio origen a esto oscuro que vos ves acá, es porque ya es el horizonte A. Este es el loess, el material que dio origen a este suelo. ¿Te das cuenta? Por eso es oscuro, porque ahí sí tiene materia orgánica. Eso es lo que me preguntabas, disculpa. Sí, tal cual, porque vi que si yo veo ¿Sí? eso, decía, bueno, eso es como la materia orgánica del suelo y vi que es el loess. Por eso es que la confusión y dije, bueno, pero deben estar mezclados. ¿Sí? Claro, esto es el loess, fíjate, y este es el suelo que ha originado ese loess. ¿Está bien? El horizonte A. Por eso ya vamos a ver que una de las características del horizonte A es que es oscuro, que tiene actividad biológica. Eso es lo que pasa, Está pensé que el mezclado loess era íntimamente con lo negro, por eso la confusión, ahora sí entendí. Claro, el loess es lo de abajo. Uh-huh. Ustedes no es que van a andar, acá me preguntaba la compañera cómo reconozco el loess. Nuestro trabajo no va a ser reconocer loess. Lo que nosotros, más, no lo vas a ver si está formando un suelo. Nosotros vamos a andar por aquí. Esto está mostrando un perfil, fíjense en la profundidad. ¿Sí? Nosotros más que nada vamos a tener la tarea de antes de ir al campo, investigar cuál es el material que le dio origen. ¿Sí? Eso vamos a hacer, esta va a ser nuestra tarea. Ustedes cuando van a un lugar, cuando se hace un trabajo ya sea de cartografía, lo que va, o supongamos que trabajen en alguna finca, ¿sí? Lo que van a hacer es hacer una calicata para ver cuál es la fertilidad potencial que tiene ese suelo. ¿Sí? Y ahí van a poder ver, generalmente nosotros no vamos a... como ingenieros agrónomos no hacemos grandes clasificaciones de rocas ni de sedimento, no es tarea nuestra. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Que cuando nosotros vamos a la cartografía y nos dice que ese suelo se ha originado a partir de un loess, o sabemos por trabajo, sabemos las características que va a tener ese suelo. ¿Se dan cuenta?
Eso sí va a ser nuestra tarea, poder saber qué características va a tener el suelo, eso sí va a ser nuestra tarea, ¿sí? Por eso es que en algún momento, cuando yo era estudiante, ahora ya tanto no podemos ver roca. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos toda una clasificación, tenemos rocas para que ustedes la vean, la puedan palpar, ojalá que en algún momento puedan verla, pero no es nuestra tarea ir y clasificar rocas. No hacemos eso como agrónomos. ¿Qué hacemos si nos dicen que este es el conocer que a partir de determinados materiales, qué características van a tener esos suelos? ¿Qué es lo que sí a nosotros nos podremos decir, nos concierne, nos implica saber, por ejemplo, cómo se va a comportar este suelo, porque sé cómo es el material que lo originó ese suelo. Si yo les digo a ustedes, este campo está sobre una zona donde el material sedimentario, o el material que se ha formado es loess, ustedes ya van a saber que ese suelo, ¿sí?, se va a originar un suelo que va a ser rico en nutrientes, con buenas propiedades físicas, buenas propiedades químicas. Si yo les digo, fíjense, esta finca está al costado, o por ejemplo está de un río, entonces ustedes ya van a saber de que el material que ha originado esa finca, ese lugar, es un material sedimentario, y van a estar pensando que puede ser que sea pedregoso, y depende de qué material deposita el río ahí. Esa sí va a ser nuestra tarea. Por eso es que lo que nosotros vemos son conceptos básicos sobre rocas, ¿sí? Esto que nosotros vemos es básico. Es muy básico. Es lo que algunas veces sí les preguntamos a ustedes. Saber mínimamente qué pasa si las rocas son ácidas, qué pasa en el suelo si las rocas son básicas, qué pasa si el suelo se ha originado a partir de un loess. Lo analizamos desde el punto de vista de como un factor formador de suelo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Chicos, discúlpenme. ¿Quieren que sigamos avanzando? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El tercer tipo de rocas son las metamórficas. Fíjense, estas también son rocas secundarias. Si yo a ustedes les digo secundarias, ¿qué tienen que decirme? ¿Qué quiere decir que sean rocas secundarias? Proviene de otra roca. Exactamente. Las metamórficas son igual que las sedimentarias, rocas que provienen de otras rocas. Así es. ¿Cuál roca? Cualquier roca. Exactamente. Eso es lo que quiero escuchar. ¿Cuál roca? Cualquier roca. Puede ser ígnea, sedimentaria o inclusive otra metamórfica. Entonces, ¿qué les pasó a estas rocas? Son rocas que han sido sometidas a presiones y altas temperaturas. Fíjense, esto lo que me está mostrando es una cámara magmática donde hay magma. Entonces, fíjense, cualquier roca sometida, estar cerca de esta cámara magmática, o sea, ser sometida a altas temperaturas y altas presiones, cambia su estructura. Es más, da lugar a la formación de minerales nuevos, típicos de estas rocas metamórficas. Y ahí hago una aclaración. Sufren de altas temperaturas y altas precipitaciones, pero ojo, no llegan a fundirse. ¿Sí? Esas rocas no llegan a fundirse, solamente se han sometido a presiones y temperaturas altas. Entonces, ¿eso qué hace? Que la estructura original de la roca cambie. ¿Sí? Ese es el ejemplo que me está mostrando acá. A partir de esta roca, que ha sido sometida a altas temperaturas y presiones, lo que obtenemos es esta roca metamórfica, con una estructura, con una organización, una estructura diferente, modificada por estas altas presiones y temperaturas. No se funden, no se llegan pero se modifican, se alteran los minerales. Por eso es que las rocas metamórficas pueden llegar a tener minerales que son
propios de ellas. Y ojo que también tienen los otros minerales, pero también hay minerales propias de las rocas metamórficas. Eso es lo que hace que un geólogo sepa qué tipo de, cuando ante la duda, saber qué tipo de roca es. ¿Está bien? Entonces, veamos. Fíjense, este es un ejemplo de metamorfismo, ¿sí? Tiene que ver con esto, rocas metamórficas. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando hay un proceso de metamorfismo, vuelvo a repetir, altas presiones, altas temperaturas, fíjense en cómo ese metamorfismo hace que la roca se vaya transformando. Es decir, yo voy pasando de una pizarra a una filita, de una filita a un esquisto, de un esquisto a un gneiss. ¿Sí? Se va transformando, se va metamorfizando. Cuanto más intenso sea este proceso, ¿sí? Hay un alto grado de metamorfismo, más cambia lógicamente la roca. ¿Está bien? Por eso es que dice, no llega a fundirse. No llega a eso. Bien. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense en cómo, por ejemplo, si yo tengo una arcilita o una limolita, ¿quién me dice qué tipo de roca es esto? ¿Qué rocas son las arcilitas, las limolitas? Sedimentarias, consolidadas. Sedimentarias. ¿De qué tipo? Consolidadas. Consolidadas, tal cual. Acuérdense que si fuera no consolidada, simplemente diría arenas. Diría, por ejemplo, en el caso de estas que son arcilitas y limolitas, diría arcillas o diría loes, en el caso de que también son no consolidadas. ¿Se dan cuenta? Esta es una consolidada. ¿Qué le puede pasar a estas rocas? Fíjense, que son clásticas, o dijimos, cuando sufren el proceso este de metamorfismo, ¿sí? Acá habla de un metamorfismo normal o un metamorfismo intenso. Esta arcilita y esta limolita pasa a ser una pizarra o una filita. Si es más intenso el metamorfismo, la llamamos gneiss. ¿Sí? Una arenisca, un conglomerado, que también son rocas sedimentarias, ¿sí? Del tipo clástica, también pueden sufrir metamorfismo. Y me van a dar origen a una nueva roca que se llama esquisto, micasios. Estas son rocas metamórficas. Si es más intenso el metamorfismo, me va a dar lugar a un gneiss. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo, cómo estas rocas, por metamorfismo, me van a dar origen a una roca, estas rocas que son metamórficas. ¿Sí? Bien. Bueno, estos son ejemplos de rocas metamórficas. Bien, y este es el ciclo de las rocas. ¿Sí? Como decíamos, incluso dentro del ciclo de las rocas puede estar incorporado de lo que es el suelo, la formación del suelo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esto es un ciclo, ¿por qué? Aquí me está mostrando cómo, fíjense, esto es aparentemente es un volcán, esto es la zona de fusión donde está el magma, y lo que me está diciendo que es que, por ejemplo, cualquier roca, ¿sí? Ustedes recuerden cuando hablamos en la primera clase, nuestro planeta es muy dinámico, parece que está tranquilo, pero no es así. Constantemente hay movimientos, sí, eso es cierto, pueden ser muy lentos o no. ¿Y eso qué puede hacer? Por ejemplo, que nuevamente cualquier roca pase a una zona de fusión. ¿Sí? Yo a partir de una roca ígnea, fíjense, este es un ejemplo, volcánica, puedo obtener sedimentos. Esos sedimentos se pueden litificar, ¿sí? O sea que se puede compactar esa roca, y a su vez esa roca sedimentaria puede transformarse en una roca metamórfica si es sometida a altas presiones y a altas temperaturas.
¿sí? Incluso la roca metamórfica esa puede volver a fundirse. En ese caso estoy hablando, fíjense, ya se va a fundir y nuevamente dar lugar a la formación de una roca ígnea. Esa roca ígnea, a su vez que, por ejemplo, estaba en el interior, puede pasar a ser una roca ígnea volcánica, y así sucesivamente en el ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto del ciclo de las rocas? Sí, profe. Fíjense en cómo cualquier roca puede pasar a ser una roca, un sedimento, es decir, una roca sedimentaria no consolidada. Bien, entonces vamos pasando, sigamos. Bien, esto simplemente es una síntesis. Es una síntesis entre lo que son las rocas ígneas, entre las metamórficas y las sedimentarias. A grandes rasgos, recuerden que, para terminar, las rocas ígneas son las originales o primarias, vienen directamente de la cristalización o consolidación del magma. ¿Sí? Las metamórficas y las sedimentarias son rocas secundarias. ¿Por qué? Porque provienen de otras rocas. ¿Sí? Las metamórficas se han formado por procesos de altas presiones, altas temperaturas, incluso da lugar a la formación de nuevos minerales. ¿Sí? Y cuando el proceso de metamorfismo, así se llama, puede ser más o menos intensos. Las sedimentarias, en cambio, fíjense, provienen de que otras rocas se han meteorizado, ya puede ser una meteorización física, química o biológica, que se han transportado, se han depositado en otro lugar, ¿sí? Se han depositado en otro lugar y que pueden cementarse o no. Si hay un proceso de diagénesis y litificación, hablamos de rocas sedimentarias consolidadas. Y si no ocurriese eso, hablamos de rocas sedimentarias no consolidadas. ¿Por qué digo yo que tiene que haber transporte? Pregunto. ¿Y si no hay transporte? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No habría sedimentos? No, porque acuérdense que el sedimento se forma por la meteorización de las rocas. ¿Qué pasa si no hay transporte? No pueden quedar ahí. ¿Qué pasaría si esos sedimentos quedan ahí? A ver, empezaría a formarse un suelo. Bien. A lograr la formación en suelo, insisto. Muy bien. Habría estabilidad. Se meteorizó, quedó ahí. Se puede formar un suelo. Exactamente. Muy bien. Muy bien, caballero. Exactamente. Vuelvo atrás. Exactamente. Si no hay transporte, si esas rocas se meteorizan, queda ahí, pasa millones de años, porque estos son miles de años, ya lo habíamos visto, los procesos continúan, dará lugar a la formación de un suelo. Esto, que haya transporte, que estas rocas que se han meteorizado se muevan, vayan, se transporten por el agua, por el viento, por un glaciar, ¿sí? Eso me está dando idea que no hay estabilidad, por eso no se puede formar el suelo. Pero si hay estabilidad, se meteorizan, quedan ahí, se puede dar lugar a la formación del suelo. Tal cual, excelente. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces dijimos que esto es una síntesis, ustedes la pueden completar. Vamos a esta clasificación, que es la clasificación de Gerasimov. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque esta está relacionada directamente con la formación del suelo. Este señor, ¿qué dice? Este señor nos dice, separó las rocas y dijo, las rocas sedimentarias, ¿sí? Él las clasificó en consolidadas y no consolidadas. Y dijo, desde el punto de vista de la formación del suelo, las rocas sedimentarias no consolidadas, son las que
más rápidamente van a dar lugar a la formación de suelo. Después van a seguir las sedimentarias consolidadas y finalmente las que más van a tardar, ¿sí?, en formar un suelo van a ser las macizas cristalinas. ¿A qué llamó macizas cristalinas? A las ígneas y metamórficas. Esa es la importancia de la clasificación de Gerasimov. O sea, él vio las rocas con otros ojos, como formadoras de suelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es lógico que él diga que estas van a dar mucho más rápido, va a ser mucho más fácil que se forme un suelo a partir de un material que ya está suelto que a partir de un material que es compacto. Y mucho más difícil todavía a partir de un material donde no han sufrido ningún tipo de proceso de meteorización. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, sigamos. Entonces, bueno, estos son simplemente minerales que pueden encontrar ustedes en las rocas sedimentarias y en las rocas metamórficas, a modo de ejemplo. ¿Sí? Una roca que se llama caliza, el mineral se denomina calcita. Fíjense, no en todos los casos, ¿sí?, pero ¿sí?, normalmente los minerales terminan en ita. No siempre es así, porque muchas veces se le da el nombre a los minerales del lugar donde se los encontró, o con respecto a alguna persona legendaria o un país. ¿Sí? La roca dolomía es una roca sedimentaria. ¿Qué es? ¿Sí? Está formada por carbonato de calcio y carbonato de magnesio. El mineral que forma esta roca es la dolomita. La arenisca, dijimos que principalmente está formado ¿de qué? De cuarzo. El mineral que la forma principalmente es cuarzo. Por eso ya vamos a ver que es una roca difícil de meteorizar. La arcilita, dijimos que es una roca sedimentaria, consolidada, que tiene un tamaño pequeño, los clastos, ¿sí? El mineral que la forma son las arcillas. Las arcillas son minerales secundarios. Ya vamos a ver. Las rocas metamórficas, la cuarcita, ¿sí? ¿De qué mineral está formado? De cuarzo. El mármol, de calcita. El gneiss está formado de cuarzo, feldespato, micas. Y la pizarra está formado de arcillas. ¿Sí? Simplemente a modo de ejemplo. Bien, estas son algunas de las rocas que ustedes pueden encontrar en el Valle del Lerma, en los valles calchaquíes, ¿sí?, en el Valle de Siancas o de Senta. Fíjense que en el Valle del Lerma es muy común que encontremos conglomerados, areniscas, lutitas, y rocas sedimentarias químicas como caliza, marga, ¿sí?, que nosotros vimos, es menos común, pero puede haber. En los valles calchaquíes es común que ustedes encuentren rocas sedimentarias clásticas, y ahí hay metamórficas, hay pizarras, filitas, esquisto, gneiss. Incluso ustedes en el camino ya las están viendo. Pueden encontrar granitos, basaltos. Y es muy común que ustedes ahora cuando salgan presten más atención. Y acá en el Valle de Siancas, todo lo que es Güemes, o en el Valle de Senta, que es en el norte, es muy común encontrar rocas sedimentarias clásticas. ¿Sí? Simplemente a modo de ejemplo. Bien, las rocas están formadas de minerales. Entonces, ahora vamos a ver los minerales del suelo. ¿Por qué? Entonces, volviendo. ¿Por qué estudiamos rocas y minerales? Esto que está acá, este grafiquito, lo vamos a ver una y otra vez. Es la composición volumétrica del suelo. En general, un suelo está formado en un 50% por una fase sólida. De esa fase sólida, aproximadamente el 45% es material mineral. Para que usted les dé idea, el material mineral, ¿sí?, es el mayor componente mayoritario en cuanto a la composición de un suelo. ¿Sí? Todo esto es composición volumétrica, o sea, de volumen.
Es como si yo les dijera, de cada 100 centímetros cúbicos de suelo, 50 centímetros cúbicos está ocupado por la fase sólida. De esos 50, 45 es material mineral y aproximadamente 5 material orgánico. El otro 50% del volumen del suelo, o 50 centímetros cúbicos, está repartido entre lo que es la fase gaseosa y la fase líquida. ¿Sí? Entonces, esta fase sólida, dominada por el material mineral, le imprime muchas características al suelo, condiciona los procesos edafogenéticos. Las características que va a tener un suelo son muy determinantes, especialmente en los suelos jóvenes. ¿Sí? Y acuérdense que también nos interesa, porque está relacionado con los nutrientes, ¿sí? Y también con el sustrato que van a encontrar las raíces de las plantas. Bien, ¿qué es un mineral? Es una sustancia sólida, homogénea, inorgánica, y que se ha formado por procesos naturales en la corteza terrestre. ¿Por qué esta aclaración de procesos naturales? Y porque hay sustancias químicas que se han formado artificialmente. Esas no se consideran que son minerales. ¿Sí? Presentan una estructura atómica ordenada. Fíjense, esto que está acá es carbono, pero acá se encuentra formado en este tipo de cristalización, da lugar a la formación del diamante. Y este tipo de cristalización del carbono da lugar a la formación de grafito. No sabemos la fórmula para pasar de grafito a diamante, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, poseen una estructura atómica ordenada, propiedades físicas y químicas que son, podríamos decir, constantes, o sea, varían muy poco, ¿sí? Muy poco en un pequeño entorno, ¿sí? Varían muy poco, eso es lo que me quiere decir. No es como una roca, sí. No. Sí, la tenés que transformar, pero no es tan fácil. Si fuera tan fácil, el diamante no tendría el precio que tiene. ¿Sí? Por eso se los decía a modo de broma. ¿Sí? Fíjense, en el fondo, los dos son carbono. Pero la estructura hace la diferencia. Una cosa es el grafito, la mina de un lápiz, y otra cosa es el diamante. ¿Sí? Para que ustedes vean lo determinante que puede ser la ordenación de esos elementos, las estructuras que tienen. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se clasifican los minerales? Pueden clasificarse de acuerdo a su origen, y esto es lo que me preguntaba un caballero, o lo podemos clasificar de acuerdo a su composición química. De acuerdo a su origen, podemos clasificarlo en los minerales primarios y minerales secundarios. Y de acuerdo a su composición química, ¿sí? Los podemos clasificar en silicatados y no silicatados. ¿Qué quiere decir que un mineral sea primario y qué quiere decir que un mineral sea secundario? Dijimos que los primarios son los formados directamente por la cristalización del magma. ¿A dónde voy a encontrar minerales primarios? ¿En qué tipo de rocas? Principalmente. No quiere decir que no haya en las otras rocas, pero principalmente ¿a dónde voy a encontrar minerales primarios? En las líneas. En las ígneas, porque son rocas, exactamente. No sufren alteración. ¿Sí? Forman, dijimos, la fracción gruesa del suelo, son pobres en nutrientes, forman el esqueleto del suelo, se forman a altas temperaturas y presiones en procesos geológicos, por lo tanto son inestables en condiciones atmosféricas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con los minerales secundarios o de neoformación? Porque estos minerales provienen de la meteorización, puede ser física, puede ser química, puede ser biológica, de los minerales primarios.
¿sí? Los minerales primarios, entonces, por meteorización, que nos van a dar minerales secundarios. Presentan cambios en estructura de los minerales preexistentes. No es lo mismo un mineral primario que secundario. Y se forman en condiciones atmosféricas. Acuérdense de que si hubo un proceso de meteorización, ¿quién provocaba la meteorización? ¿Qué dijimos? Ocurría en la litósfera, porque como consecuencia de la acción de ¿qué? De la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera. Ya vamos a ver específicamente qué agentes. Algunos pueden tener un origen primario o secundario, como por ejemplo el cuarzo. ¿Por qué? Porque el cuarzo se puede formar a partir de la meteorización de algunos minerales primarios. Por eso dice que puede tener un origen primario o secundario. El carbonato de calcio también le puede pasar lo mismo. Puede tener un origen primario o un origen secundario. Veamos entonces los minerales primarios, es decir, aquellos minerales que provienen directamente de la roca. ¿Cómo los podemos clasificar? Por su composición química los podemos clasificar en minerales silicatados y no silicatados. Los no silicatados pueden ser carbonatos o pueden ser lapatita. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los minerales silicatados. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura básica que presentan estos minerales silicatados? Fíjense. Es un tetraedro de silicio. ¿Qué es lo que tenemos en el centro? El silicio. ¿Sí? Y en los vértices lo que tenemos son átomos de oxígeno. Fíjense. Este silicio se coordina con estos 4 átomos de oxígeno. Las uniones que presenta son uniones covalentes. O sea, son uniones que tienen una alta estabilidad. Sí, se pueden unir formando polímeros. ¿Sí? Ya vamos a ver. Y eso da lugar a la formación de los neso, soros, ciclos, ino, fino, filo y tectosilicatos. Ya vamos a ver. Según cómo se van uniendo estos tetraedros de silicio. Ahora los vemos, no se asusten. ¿Qué puede pasar? Que esos tetraedros de silicio se encuentren en forma independiente, separado de otro tetraedro de silicio. En ese caso, nosotros hablamos de nesosilicatos. También puede pasar en la naturaleza que esos tetraedros de silicios estén unidos por uno de los oxígenos, ¿sí? Unidos de a pares. En ese caso hablamos de sorosilicatos. Como ejemplo de nesosilicatos tenemos los minerales olivino, el zircón, el granate. ¿Por qué tenemos que ver un poco la estructura que tienen estos minerales? Porque esta estructura ya van a ver que va a ser determinante en el proceso de meteorización de estos minerales. Por eso es que tenemos que revisarla. Entonces, si estos tetraedros, como decíamos, se encuentran unidos de a pares, reciben el nombre de sorosilicatos de acuerdo a la clasificación de silicatos en relación a su estructura. Y el nombre del mineral, un ejemplo, puede ser el epídoto. Puede pasar que esos tetraedros de silicio se unan y forman, fíjense, tengan esta forma de anillo. Y eso es lo que se conoce como ciclosilicatos. Como ejemplo de minerales de ciclosilicatos tenemos el berilo y la turmalina. También puede ocurrir que estos tetraedros de silicios se unen y forman largas cadenas. En ese caso ya hablamos de inosilicatos. Como ejemplo de inosilicatos tenemos los piroxenos. Por ejemplo, la augita, ¿sí? El diópsido, la enstatita, el hipersteno.
¿Qué más puede pasar? Que esos tetraedros de silicio, fíjense en que estas cadenas se unan entre sí. Y en ese caso son cadenas dobles. ¿Sí? Hablamos de filosilicatos, es decir, lo que decimos es que esos silicatos se unen formando láminas. Y esto ya van a ver lo importante que es. ¿Sí? Como ejemplo de filosilicatos, los que tenemos son las arcillas y las micas. Y esto es muy importante, presten mucha atención. ¿Sí? Las arcillas y las micas, pero ojo, aquí está, ojo que las arcillas son un mineral secundario. Esto es una clasificación en general de silicatos, ¿sí? Ya van a ver, pero las arcillas también son filosilicatos. También puede pasar que esos silicatos formen estructuras tridimensionales. En ese caso se denominan tectosilicatos. Como ejemplo de tectosilicatos que tenemos el cuarzo, los feldespatos. Y acá, a ver, perdón, que está repetido. ¿Qué importancia tienen esto? Fíjense en la importancia que tiene la estructura. Esto que está acá, que lo vamos a ver, vamos a volver a ver, es lo que se conoce como la serie de Bowen. Este señor lo que hizo fue ordenar los minerales de acuerdo a cómo se cristalizaban. ¿Sí? ¿Qué es lo que vio este señor? Que los olivinos, ¿sí?, se cristalizaban a altas temperaturas. Y que, por ejemplo, los minerales como el cuarzo, la muscovita, se cristalizaban a bajas temperaturas. ¿Para qué sirve esto? Esto guarda relación con la facilidad de estos minerales de meteorizarse. Entonces, ¿qué sabemos? Que los minerales que están aquí arriba, con una estructura sencilla, fíjense, son más fáciles de meteorizar. Por ejemplo, los bolivinos, los piroxenos. ¿Dónde voy a encontrar esos minerales? Por ejemplo, el piroxeno y el anfibo se encuentran en las rocas, en los basaltos, en los gabros, que eran rocas ¿de qué tipo? Ígneas, y se acuerdan que eran básicas. Nosotros habíamos dicho que esas rocas se meteorizaban fácilmente, que daban lugar a la formación de suelos de textura fina, que eran ricos en hierro, que eran ricos en calcio, que tenían poco silicio. ¿Se acuerdan o no? Bien. ¿Y qué más? Mientras que los minerales que tienen una estructura más compleja, fíjense, por ejemplo, los tectosilicatos, como por ejemplo el cuarzo, el feldespato, la muscovita, son más difíciles de meteorizar. Y estos eran los minerales que formaban los granitos, las riolitas, que eran las rocas ígneas de tipo ácidas. ¿Se acuerdan? Que daban lugar a los suelos de textura gruesa. Decíamos de que eran menos fértiles porque tenían mucho silicio, mucho potasio, pero eran pobres en hierro, en calcio, en magnesio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo vamos enlazando, cómo esto de los minerales tiene que ver con lo que vemos en rocas? ¿Sí? Esa es la relación, eso es lo que muchas veces se lo pedimos a ustedes, cuando les decimos qué tipo de suelo se puede obtener y le damos un tipo de roca, generalmente le damos una ígnea, y le decimos que si domina el basalto o es un tipo de roca granítica. Esta es la justificación para que ustedes digan qué característica va a tener ese suelo.
que se forma a partir de estas rocas. ¿Sí? Esta es la explicación, el fundamento de dónde viene todo eso. Sí, escucho. Disculpe, quería preguntarle cuál es la diferencia entre caliza y calcita, digamos, porque supuestamente uno es un mineral y otro es una roca, ¿no? Pero ¿qué lo diferencian, digamos? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cómo hago para diferenciar y decir este es un mineral o este es una roca? Lo que pasa de que están formados, a pesar de que están formados es la misma composición, porque carbonato de calcio. Claro, carbonato de calcio, exacto. Pero fíjate, discúlpeme, es buena su pregunta porque ya les muestro. El origen es diferente. ¿Por qué? A ver. Fíjense. La caliza, fíjense, es una roca sedimentaria. ¿Sí? En cambio, la calcita es una metamórfica. Y si me dicen acá, fíjense, ojo, esto es el mineral. Yo les dije a ustedes que cuando termina en ita, ¿qué es? Un mineral. En ambos casos, ¿cuál es la diferencia? Los dos están formados por el mismo mineral. No sé si a eso es a lo que te referís. Cuando hablo de caliza, estoy hablando de una roca sedimentaria que está formada por un mineral, que es la calcita, que a su vez está formado de carbonato de calcio. Cuando yo hablo de si ese mineral sufre un proceso, si esta roca sufre un proceso de metamorfismo, me va a dar lugar a un mármol, perdón. Y ese mármol también está formado por el mismo mineral, calcita. Pero no entiendo, disculpa, ¿eso es lo que vos me preguntabas? Sí, ¿Cómo lo diferenciamos? ¿En qué sentido? Cuando a simple vista, visualmente. Sí, exacto, porque sí, a eso me refería. O sea, porque supuestamente las rocas... Nosotros ¿sabés qué es lo que nosotros vamos a determinar en el suelo? Los carbonatos de calcio. ¿Y cómo hacemos para determinarlo a campo? Utilizamos ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos ácido clorhídrico. Cuando hay una burbuja, sabemos que empieza a burbujear, sabemos que eso es carbonato de calcio. Sabemos que en ese suelo hay carbonato de calcio. Algunas veces ese carbonato de calcio no es tan visible. Muchas veces puede estar en forma de concreciones, ya lo vamos a ver, acumulaciones, como si fuesen pelotitas, pero otras veces no lo ves, está mezclado en la masa del suelo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agregás ácido clorhídrico y si burbujea, vos sabés que hay carbonato de calcio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Así vamos a determinarlo. ¿Sí? Nosotros no es que vamos, y vuelvo a explicar, no es que vamos a buscar cuarcitas al campo, no vamos a buscar calizas. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ir a ver es un perfil, pero sí sabemos que cuando hay carbonato, por ejemplo, de calcio en el suelo, generalmente a nosotros, ¿por qué nos interesa? Porque sabemos que el pH va a andar cerca de un pH neutro, entre 7, o por ejemplo, entre 7, por arriba de 7. ¿Y cómo sé yo que hay carbonato de calcio en ese suelo? Yo lo que hago es agregar ácido clorhídrico y si burbujea, yo sé que ahí hay carbonato de calcio. Eso lo vamos a ver cuando veamos perfil. Perfil del suelo. Bien. Ahora, sigamos. Bueno, nos habíamos quedado en qué. La importancia de por qué tenemos que revisar esto. ¿Por qué saber el tipo de estructura que tienen los minerales? Por lo menos los más importantes. ¿Sí? Fíjense en que no son muchos, pero sí lo que sabemos es clasificar los mesosilicatos, orosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos, tectosilicatos. ¿Sí?
Dentro de los filosilicatos, acuérdense, también podemos clasificar las arcillas. Vuelvo a repetir, la arcilla es un mineral secundario, pero está incluido dentro de la clasificación de los filosilicatos. Sí. Son láminas. Son láminas, ¿sí? O sea, fíjate, se unen, se polimerizan. Exactamente. ¿Quién es el que me estaba hablando de micas? ¿Quién era el chico que me hablaba de micas? Bueno, ¿te acordás que vos me decías, vos cuando viste la mica, ¿qué veías? ¿Alguna vez agarraste mica? Láminas. Exactamente. Exacto. Eso es un filosilicato. Y vos a simple vista ves las láminas. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjate, esta mica es un mineral primario. En cambio, las arcillas es un mineral secundario. No lo podemos ver a simple vista, pero ya van a ver que cuando yo les muestre en el microscopio la forma, o sea, yo no lo tomé la foto, lógicamente, vamos a ver las formas, van a ver que las arcillas también están formadas por láminas. Entonces, no se olviden, las arcillas y las micas son filosilicatos. ¿Tal cual? Entonces, fíjense en que relacionando la estructura y la serie de Bowen, van a poder saber qué estructuras tienen. Estos que cuesta meteorizar son tectosilicatos, o sea, tienen una estructura tridimensional. Y si nosotros aplicamos la lógica y pensamos, ¿qué es más fácil descomponer? Que haya una desintegración, algo que tiene poca estructura o algo que tiene mucha estructura. ¿Qué les parece a ustedes? Algo que es más complejo en su organización. Exactamente, y así ustedes tienen que ir relacionando esto de qué se meteoriza antes, qué se meteoriza después. Profe, una consulta. Sí. En la serie de Bowen hay muestra la imagen, la flecha roja, dice, se intemperiza con mayor facilidad a medida que tenemos una estructura, digamos, más pequeña, pero sería como controversial, porque si la estructura es más compleja, sería más difícil meteorizar. Ahí lo muestra al revés, la flecha. Sí, por eso, acá dice se interizan con mayor dificultad. Ah, bien. Acá dice con mayor facilidad. Acá no se veía abajo la letra. Sí, no, perdón. Capaz que lo podemos, ¿saben qué? A mí tampoco nunca me gustó eso que diga mayor dificultad, mayor facilidad. Capaz que debería decir incremento de la dificultad, pero bueno, como uno lo saca de los libros, no pensar. Siempre uno trata de que es mucho mejor tomar lo que dijo alguien que un libro, ¿sí? Meteorizar. Así. Sí. Y intemperización y meteorización son sinónimos. Y ojo, para algunos autores, alteración también es sinónimo de meteorización. Pero hay autores que son más exquisitos y dicen, no, no es lo mismo. Pero lo pueden encontrar como sinónimo. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Chicos, son las 12:02. ¿Tienen tarea para sentarse a estudiar? Yo estoy subiendo entonces los PowerPoint y los apuntes de esto.